Bienvenidos a este conversatorio número 8 del portal abierto de la empresa social. PAES pretende ser un espacio abierto para la comunidad. Tiene el objetivo de dar a conocer la investigación aplicada en el entorno de la empresa social, especialmente en el ámbito iberoamericano, tanto en español como en portugués. No debemos olvidar que este evento es posible gracias al impulso del Ministerio de Trabajo y Economía Social de Hola. España. También les animo a que participen en el portal contribuyendo al avance del conocimiento en estos temas. Tienen la posibilidad de aportar noticias o recursos para su publicación en el portal, ¿vale? Aquí os dejo los enlaces en los comentarios. Y bueno, paso a presentar a Mapi. Tengo el honor de contar hoy con una persona que conozco muy de cerca y con la cual tengo el honor de colaborar habitualmente. Ella es María Pilar López García, Mapi para los amigos, una persona polifacética, como veréis, brillante, tanto en lo personal como en lo profesional. Es la presidenta de la cooperativa Smart IB, que es Smart Ibérica, y nos hablará de su labor en el sector artístico y cultural. Voy a dar unos apuntes breves de su trayectoria. MAP inicia su camino profesional en la gestión musical y después pasa a especializarse en comunicación digital en 2008. Su buen hacer se refleja tanto en lo individual como en lo colectivo, concretamente en el ámbito editorial y artesanal, convirtiendo su pasión por el crochet en una profesión, con colaboraciones en colecciones editoriales como Salvat y Susimiu. Actualmente se desempeña como gestora cultural y asesora en la cooperativa artística y cultural Smart IB, donde impulsa modelos de emprendimiento colectivo en el sector creativo. A lo largo de más de una década ha acompañado a numerosos proyectos como Project Manager en diferentes cooperativas, con una especial dedicación al crowdfunding y en colaboración con iniciativas como la cooperativa Nanoma. Lo que define a MAPI es su convicción en el emprendimiento colectivo frente al trabajo en soledad y su compromiso con el fortalecimiento del sector cultural a través de modelos cooperativos. Por eso, recientemente, Smart IB se ha incorporado a una red europea llamada Culture Action Europe, lo que amplía significativamente su capacidad de acción y conecta su trabajo con una plataforma clave de defensa, política cultural y colaboración entre organizaciones culturales a nivel europeo. Añadir también su carácter de innovadora, ya que más recientemente, y lo comentábamos antes, ha incorporado formación en inteligencia artificial a su amplio currículum. Hoy nos va a compartir su experiencia en Smart IB, un proyecto que conecta y apoya a profesionales del ámbito artístico y cultural, y nos va a mostrar y demostrar que la cooperación es una fuerza transformadora. Así que gracias por unirse, disfruten de la sesión y contribuyan con sus preguntas y comentarios durante la sesión en el chat. Y al final de la sesión también podrán hacerlo de forma verbal. ¿Vale? Te paso la palabra, Mapi. Bueno, muchísimas gracias. Una presentación que no sé si me reconozco de ella. O sea, gracias, M, por verme con esos ojos. Bueno, son aquí en España las 4. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas a todas, todos, todes. Y bueno, pues como ha dicho Meg, vamos a hablar de un poco del proyecto SmartIF como modelo innovador y de cooperación, y la charla la he estructurado como en 3 fases. Uno, el modelo propio SmartIF como cooperación pequeñita dentro de una estructura colectiva del sector cultural, la economía social en cultura. La segunda parte haremos de un amplio término de cómo hemos llegado a intercooperar, y finalmente cómo estas dos áreas se unen en un proyecto en ENCOP, que me alegra muchísimo que esté aquí Óscar, de FENES Música, porque sin ellos todo esto no sería posible, y sin la gente joven, que es maravillosa y hay que contar con ellos y no dejarles de lado. Así que voy a compartir para intentar que sea todo más ameno y así de esta manera, pues, bueno, que podamos hacer esta horita juntos de una manera pues más amena, y sobre todo, bueno, si queréis hablar además es vuestro espacio, que como propio nombre dice, ¿no? Portal abierto de la economía social. Así que, aunque al final intentaremos, voy a intentar pasar muy rápido por todo para que lo interesante sea el debate, podáis hablar, preguntar y podamos reflexionar.
Entonces, bueno, es importante decir que cuando pensamos en cultura, pues esa parte de la creatividad, el arte, los conciertos, los festivales, ¿no? Es nuestro imaginario de la cultura y muchas veces, pues, pero detrás hay mucha gente que gestiona, que produce, que crea y todas en unas condiciones de gran vulnerabilidad. Entonces, claro, el modelo Smarting nace justamente para responder a esa realidad, ¿no? Ofrecer una alternativa no solo económica, sino que sea una alternativa organizativa, social, que dé seguridad, respaldo y sobre todo sostenibilidad a quienes viven de la cultura y del arte, que es muy difícil, ¿no? Cuando algo no se valora, poder vivir de ello. Smarty, para ser un poco breve, es una cooperativa de impulso empresarial que está pensada para los profesionales de la cultura, aunque dentro de la cultura podemos pensar también en diseñadores, podemos pensar también en informáticos, conforme está desarrollándose los terrenos, hay una transversalidad brutal que necesitamos de todos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid va a ser el fin de semana que viene en LEF, donde trabaja un socio nuestro que es músico, pedagogo y se ha especializado en realidad virtual, ¿no? Al final, todas estas cosas son las que hacen que Smarty sea una cooperación potente, la transversalidad y el conjunto de perfiles. Entonces, claro, al final, al ser una cooperativa, que esto es fundamental, no es una empresa de servicios ni es una agencia de administración. Lo que hace una cooperativa es mutualizar recursos y riesgos. Es decir, que lo que una persona sola no puede mantener, ya sea muchas veces decimos por costes, pero creo que la falta de tiempo y la complejidad de las estructuras burocráticas es lo más complicado de trabajar en lo individual. Entonces, claro, en 2013 cuando empezamos ya era un modelo pionero porque rompía esas lógicas del trabajo, ¿no? Entendido sobre todo en la cultura, porque se entendía como algo individual y precario. Y aquí de esta manera se podían flexibilizar, se podían hacer cosas, y no había que enfrentarse solo al mundo, sino que lo hacemos desde una estructura compartida. Pero al final esto nació en 1920, cuando nacen las primeras cooperativas, que eran mutualizar servicios. De hecho, Smarty es servicios mutualizados para artistas, ese es su inicio. Entonces, cuando alguien quiere trabajar, que cada vez lo estamos viendo, estos modelos de trabajo contemporáneos precarios ya no solo son de la cultura, lo hacemos desde la individualidad. Y somos responsables de un montón de leyes y cosas que no conocemos. Pues al final el compartir el conocimiento y el sentirnos seguros es lo que es Smarty. Al final Smarty como cooperativa, cada año en la Asamblea General se decide lo que queremos ser, porque lo deciden los socios, ¿no? Pero si hablamos de innovación y hablamos de modelos de economía social, tenemos que tener claro que hay que resolver un problema, porque la economía social trabaja para la sociedad, no para ganar dinero. Entonces, cuando hablamos de social, tenemos que encontrar problemas sociales. Y aquí, pues, ¿qué ocurría, no? Cuando nace Smartif en 2013, aunque llevábamos de mucho tiempo viéndolo porque nació en Bélgica en el 98, en la cultura y en el sector artístico encontramos tres grandes problemas. La fragmentación. La mayoría de los profesionales trabajan solos o en pequeños grupos, sin estructuras estables. Por lo tanto, cada uno inventa la forma de sobrevivir. O sea, son creativos hasta para sobrevivir. Luego tenemos el riesgo individual. O sea, la cultura es un sector de ingresos inestables. Y eso es que es un día sí y un día no. Justo antes de la charla con Emek lo hablábamos, ¿no? Es decir, yo estoy aquí, mañana estoy allí, ahora me enfrento a nuevos riesgos técnicos y todo ese riesgo recae sobre la persona de manera individual. Claro, ¿qué ocurre en la cooperativa? Pues que podemos compartir ese conocimiento y ya no se lleva con ese peso en la espalda, ¿no? Y luego, sobre todo, la carga administrativa, los trámites, la facturación, la normativa laboral y fiscal. Para que nos hagamos una idea, en el año pasado la normativa laboral tuvo 18 cambios. ¿Cómo puedes estar al tanto si estás creando? O sea, yo veo a Óscar que tiene que estar componiendo, haciendo musicología y investigando música. Ahora voy a investigar si ha salido un real decreto en laboral, a ver si el IAE que tengo y el alta donde me he dado es, pues al final eso es, bueno, es que es inverosímil tener que hacerlo, pero lo tenemos que hacer. Entonces, estos tres problemas que además tenemos que añadir la falta de reconocimiento de la cultura como un sector económico estratégico, pues que al final la cultura se ve como ocio y entretenimiento y no como un tejido productivo que genera empleo, identidad y sobre todo cohesión social. Pues si a todo eso le añadimos el problema que tenemos que resolver, la fragmentación, el riesgo individual, la carga administrativa y la falta de reconocimiento de la cultura, nos encontramos que si no lo hacemos en una estructura común, profesionalizada y democrática, pues al final todo el mundo se quedará desprotegido. Y por eso nace Smartfit, para resolver cuatro problemas fundamentales que no son más que nada que crear una estructura común para protegernos. O sea, es como un fin básico, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, lo que tenemos es para quién es Smart.
Pues como hemos dicho, SmartIF al principio sí que nació exclusivamente para el sector cultural y también he dicho que una cooperativa la deciden los socios. En ese caso, ¿qué ocurre? Pues que al final hay artistas, hay creadores individuales, hay técnicos y productores, hay gestores culturales. Pero no es una red de una disciplina artística, es transversal, pero en el 2016 los propios socios de la cultura, que eran casi todos eran artistas, gestores culturales, en 2016 una asamblea decidieron que ellos querían colaborar en proyectos informáticos, que querían colaborar con diseñadores, con periodistas que tenían la misma problemática que tenían ellos, que por qué no abríamos el objeto social. Así que el objeto social se abre también para gente del turismo, se abre para informáticos, ventas, nuevas tecnologías, es decir, se abre el objeto porque la propia cultura va evolucionando el sector y cada vez necesitan más de estos profesionales para hacerlo. Así que ¿para quién es Smartip? Pues para quien quiera cooperar básicamente. Porque aquí bienvenidos todos. Las cooperativas son de puertas abiertas y nosotros no lo vamos a cambiar. Así que, como hemos dicho, es lo que se trata, que la palabra clave es la mutualización. Así que, ¿cómo funciona la mutualización? ¿Cómo se organiza una estructura desde la mutualización? ¿Qué es las claves del cooperativismo? Pues significa que compartimos riesgos y beneficios y que los servicios se comparten entre todos los socios. Es decir, la cooperativa va a centralizar toda la carga burocrática y entonces ya dejas de estar solo para tener un equipo dentro de ti. Es decir, ya mi proyecto no soy yo, tengo un equipo. Alguien hace las facturas, alguien me está apoyando, alguien me hace ese acompañamiento. Se hace todo en conjunto, cooperamos, mutualizamos servicios y solidariamente, independientemente de lo que cada uno gane, se hagan un porcentaje para que los que más ganen aportan más y los que menos ganen aporten menos, pero todos tengamos los mismos servicios. Se hace desde la solidaridad. Así que luego también, gracias a la cooperativa, los socios pueden acceder a cobertura social, es decir, porque hablamos siempre de precariedad desde los términos económicos. Pero también es muy precario que alguien tenga una baja y no tenga derecho a una incapacidad porque no pueda cobrar una prestación, porque tenga que seguir trabajando, aunque no tenga. Es decir, a nosotros nos pasó justo el viernes, un técnico de escenario estaba haciendo prueba de luces, el escenario estaba apagado, se fue un poco más de a la derecha de lo que se tendría que ir y por el lateral del escenario cayó en toda la mano. Tuvo que ir a la mutua y lo tuvieron que operar el mismo día, porque si no, se quedaba sin muñeca. ¿Qué ocurre? Él ahora tiene derecho a su baja, los 30 días de baja está atendido, la mutual está atendiendo y lo único que nos llamó es para decirnos gracias. Y yo, pero si te has lesionado, hijo mío, que te vas, que casi te matas, que casi me das un disgusto, ¿cómo que me das las gracias a mí? Gracias a ti por no matarte. O sea, pues simplemente el hecho de sentirse seguro, de tener el acceso a una baja, fue algo que para él fue, Dios, esto no me había pasado en la vida, claro, es que nunca pasan las cosas hasta que te pasan. Entonces, gracias a la cooperativa tuvo esa cobertura social, ¿no? Entonces, y todo esto va creciendo. Al principio era mucho más como, por decirlo de una forma más facturación, más hago un tal porque lo que necesito es facturar, sin ser tan conscientes de esa tal. Y según vamos aprendiendo, todo esto va creciendo, porque también evolucionan los proyectos de nuestros socios y nuestras socias. Necesitamos asesoría jurídica y fiscal, necesitamos seguros que den mejor cobertura a las actividades de los socios, mejorar herramientas de gestión. Y entonces, en lugar de que cada socio se pague un abogado para sus derechos de propiedad intelectual, su contrato, una gestoría para que la haga el fiscal, entre todos compartimos el equipo y de esta manera hacemos que no solo abaratemos costes, sino que elevemos la calidad de los proyectos. Ya hay un elemento fundamental en SmartIF y en toda la economía social, que es la comunidad. SmartIF no es esa oficina técnica administrativa, es también un espacio de encuentro, de aprendizaje entre gente que tienen las mismas necesidades y que no. O sea, nosotros hemos hecho, o sea, gente que, sobre todo con gente que son gestores culturales y de repente quieren hacer una actividad infantil para maquillar niños y pintar niños y todo eso, que necesitan una cosa especial, y hemos conseguido conectar con gente de la cooperativa que son pintores, que hacen body painting y se van trabajando. Ahora tenemos un proyecto que es Music Lab, que es un laboratorio de creación de instrumentos accesibles para niños con diversidad funcional, que se hacen a través de impresoras 3D. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora hay que documentar. Pues la persona socia que ha recibido la subvención con Misila, Jesús Jara, ¿qué ha hecho? Buscar a un socio dentro de la cooperativa que le pueda hacer vídeos, que le facilite. Él lo único que tiene que hacer es grabar los vídeos, todo el tema de facturas, de anticipos societarios, que son las nóminas en la seguridad social.
Todo eso, el recibir la subvención, el justificar económicamente la subvención, lo va a hacer la cooperativa. Lo tanto, el proyecto, de hecho, desde el ministerio nos han escrito que quieren otro vídeo, les mandamos uno y que quieren más. ¿Por qué? Porque dicen que es el único proyecto que están encontrando dentro del Ministerio de la Agenda Social 2030 que han dado subvenciones, que se encuentra con una capacidad y con esa capacidad de respuesta, ya responder al ministerio para dar una subvención, para dar una respuesta, para enviar, para medir un aplazamiento. Dice, jolín, es que siempre nos encontramos con que hay que subsanar cosas y esto es la primera vez que nos pasa, me dice el del ministerio, ¿no? Y sobre todo porque el proyecto está avanzando a un ritmo que ni ellos esperaban. ¿Esto a qué se debe? Pues a que esa persona está dedicándose a lo suyo y yo, como asesora, me dedico a lo mío, a ayudarle a todo el tema administrativo, ¿no? Evidentemente, esa comunidad lo que hace es multiplicar oportunidades y fortalecer el tejido. Entonces, eso no lo podemos olvidar. Entonces, ahí me hizo mucha gracia el otro día porque nos dijeron, claro, es que de esto fue desde el Ministerio de Cultura que nos dijeron, claro, es que SmartIF es una oficina técnica especializada en cultura, eso es súper potente, ¿no? Nunca lo habíamos visto como una oficina técnica especializada en cultura, que para ellos dentro del ministerio es como esa oficina, esa secretaría técnica que ayuda realmente al ministerio, que es como la visión, no es como la parte práctica. Así que, ¿qué tienen? ¿Qué tenemos de servicios? Pues una gestión administrativa y laboral profesionalizada, hay una asesoría jurídica y fiscal con conocimiento específico del sector, apoyo a la producción de proyectos, pues con contratos, con licencias, con seguros de responsabilidad civil. Hacemos una formación y un acompañamiento continuo y al final buscamos siempre herramientas comunes que nos faciliten el trabajo desde el comportamiento, desde el aprendizaje colectivo. Claro, aquí la cuestión es que sí que es verdad que cuando hablamos de proyectos de economía social, la especialización siempre es un plus. Hay que especializarse porque eso te da un conocimiento y una forma de crecer y evolucionar muy diferente a lo que te daría no tener esa especialización. Y entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente viene a Smartif o se une a la cooperativa? Que también tiene sus pros, ¿no? Pero eso ya, si os unís, lo descubrís. Entonces, es porque no es lo mismo asesorar a una empresa industrial que asesorar a una compañía de teatro, simplemente porque los códigos del mismo lenguaje son diferentes. Cuando nosotros tenemos que hablar con una persona que trabaja en teatro, tiene una sensibilidad diferente, tiene unos técnicos y unos códigos diferentes que para decirle tienes que pagar un 21% de IVA, que es la misma frase, es como decirle, bueno, tienes que entender que el valor añadido que tú ofreces desde otra literatura y aunque sea lo mismo, hay que saber usar los códigos. También hay que saber los marcos legales y sobre todo hay que entender las particularidades del propio sector y la propia persona, porque la economía social pone en el centro a las personas. Y eso es lo que hace SmartBit. ¿Por qué? Porque al final tienes que entender que esa persona tiene una necesidad y que para ti te parezca una entre muchas es su necesidad. Y hay que ser muy empáticos. Y eso en las cooperativas pues es una fundamental, ¿no? Entonces, si hablaríamos de ventajas, pues tenemos que hay, lo primero es la cobertura social, es decir, que estás cotizando y pagas según cotizas y según trabajas, lo cual siempre ayuda frente a encontrarte en que siempre tengas que pagar aunque no tengas trabajo, es decir, a flexibilizar. Luego se minimiza el riesgo individual, cuando un cliente no paga, cuando hay un proyecto, por ejemplo, ahora nos está pasando con un artista plástico que le están cambiando las fechas de la exposición. Eso le cambia todo su calendario de producción. Pues claro, ella sola no puede hacerlo, pero junto con el abogado, el contrato, la revisión, hasta dónde puede llegar, se ha negociado, oye, le van a pagar más. Claro, ella sola dice, esto nunca lo hubiera pensado. A mí una de las que más me gusta, que es la tercera, es esa gobernanza democrática, ¿no? Una persona, un voto. Y las decisiones no las toma un empresario externo que solo quiere la pasta y la comunidad y la propiedad, sino la comunidad es la que toma las decisiones. Por eso digo que Smartip hoy es una cosa y mañana será otra, porque los socios y las socias son los que van a decidir qué es esto. Y por supuesto, la transparencia, se trabaja desde la transparencia y los recursos se gestionan de manera abierta, está accesible a todos los socios y socias para que se pueda crecer. Porque sin transparencia al final lo que hacemos es maquillar cosas y no llegamos a nada. Así que no importa si es más bonito o más feo, las cosas simplemente son cosas. Y luego lo que más valoran nuestros socios socias es el tiempo, que tienen más tiempo para lo creativo y menos para la burocracia. Por lo tanto, eso lo agradezco porque muchos frustración de los artistas es que no saben si ese IVA está bien, si esa factura, esa ansiedad que les da, esa no reconocer o no conocer ciertas normativas, es lo que Smartif les da seguridad. A veces somos más un gabinete psicológico de escucharles que realmente todo esto, porque cuando lo hacen 3 o 4 veces, lo hacen ellos solos, ¿no?
Entonces, hay que subrayar la relevancia de la economía social y lo que este modelo hace dentro de ella, ¿no? O sea, tenemos los valores cooperativos, la primacía de las personas sobre el capital, la democracia en la toma de decisiones, un compromiso con la comunidad y la sostenibilidad. Y luego, aquí entendemos que la cultura no es un lujo ni un hobby, que es un sector productivo que puede organizarse justamente y ser eficiente. También tenemos la medición de SmartTIC desde el impacto territorial, crear un empleo digno. Es decir, a nosotros nos ha pasado también hoy justo que un festival quería contratar a un grupo de bailarines, a 2 bailarines, para hacer un cómico, y claro, lo que le ofrecían para facturar, pagando impuestos y pagando todo, estaba muy por debajo del salario mínimo interprofesional. Que hemos dicho, mira, tiene que haber una dignidad, si no con nosotros no lo vas a hacer. Pues al final se han subido los precios para que esa persona cotice dignamente, pague sus impuestos, porque no se trata de pagar impuestos más o menos, se trata de que los impuestos se paguen y tengas luego unos servicios, pero que también la persona que recibe el servicio pague lo que tenga que pagar, que hay que ponernos también en valor. Y al final, pues aquí vamos a ir para enlazar a la intercooperación, que es el conectarnos con redes europeas. Es decir, SmartIF es un modelo replicable que muestra que la economía social no es teoría, sino práctica, y que la cultura puede ser pionera en abrir caminos hacia un futuro más equitativo y sostenible. Básicamente, nosotros, en el último balance social que hicimos en la Asamblea, se vio que los socios que estaban trabajando en la cooperativa y llevaban más de 2 años habían conseguido mejorar su empleabilidad un 174%. ¿Por qué? Porque cuando te vienen con un proyecto, un presupuesto que es muy bajo, nosotras que vemos, las asesoras, muchos proyectos, decimos, ojo, que estás dinamitando el sector, que estás haciendo esto, que estás haciendo tal, ¿no? Esa visión global que tenemos de la economía social nos ayuda a que todo vaya más fluido y a poder ayudarles, apoyarles y acompañarles. Así que al final la economía social es innovadora porque sí, cambia las reglas del juego y sobre todo el cooperativismo pasa del individuo aislado al colectivo protegido, de ese riesgo solitario a la responsabilidad compartida, de la precariedad a la sostenibilidad y sobre todo la solidaridad, ¿no? Esa cohesión social que consigue hacer el cooperativismo. Por lo tanto, así que la economía social y desde SmartIF sí que podemos decir y podemos afirmar ya después de más de una década que se puede trabajar en cultura sin renunciar a la dignidad y sobre todo pudiendo ser creativos. Así que ahora, no sé si tenéis alguna pregunta, si queréis hablar, y nos vamos a la intercooperación, que es el segundo paso que se da dentro de las redes, ¿no? Y de las redes europeas, ¿no? Aquí, claro, estamos hablando de SmartIF como cooperativa, esa comunidad que decide, esa mutualización de servicios y, claro, ahora se trata cuando toda la cooperativa, la intercooperación, por ejemplo, en Culturation Europe, que es nuestro ejemplo más claro de intercooperación, nosotros hemos tenido muchos pilotos de intercooperar, pero no hemos llegado a intercooperar, es decir, nos hemos quedado en la cooperación. Intercooperar es un paso más, es dar mutuamente y solidariamente donde todos ganamos. Al final lo que nos encontramos es que multiplicamos el impacto si sabemos intercooperar. Hay que trascender fronteras y podemos construir un movimiento cultural con más fuerza, porque la economía social, como ya todos podréis, los que estéis en economía social, el dicho que dicen, ¿no? Que solos llegamos rápidos, pero juntos llegamos más lejos. Pues al final la intercooperación llega en un momento en el que desde la Asamblea General y desde esa comunidad decide abrir, porque primero para intercooperar tienes que tener una estructura más o menos sólida, porque si no las fuerzas se diluyen, las responsabilidades se diluyen y no llegamos a lo que es la intercooperación, ¿no? Que la intercooperación suena súper bonito. Es un concepto que enamora, que a todos nos gusta, pero es una práctica muy concreta y difícil de llevar, porque es unir muchas visiones, ¿no? Es decir, en la intercooperación tenemos distintas entidades que se unen para compartir recursos, compartir conocimiento, compartir estrategias y sobre todo hay que ser muy transparentes. Entonces, sí que es verdad que nosotros la intercooperación sí que la hemos hecho hasta ahora en pequeños núcleos dentro de la cooperativa. Cada uno con su proyecto, los vamos uniendo y vamos haciendo esas conexiones. Pero, claro, en un sector como la cultura, donde es un sector que está muy fragmentado en pequeños proyectos, una asociación aquí, una compañía allí, un colectivo emergente, otro que hace lo que puede. Claro, como uno hace un trabajo valioso, pero se hace aislado, tienen muy poca poder de negociación. Hay poca visibilidad y pocos recursos. Entonces, claro, cuando tú ves esos nodos diferentes, los empiezas a interconectar,
se unen y esos proyectos es como si dejasen de ser pequeñas islas y se convierten en un archipiélago conectado, con capacidad de incidir en políticas públicas, acceder a financiación, visibilizar derechos culturales, de sostenerse a largo plazo. Esto nos ha pasado con los técnicos de sonido y audiovisuales que están en festivales. Ellos tenían una tarifa súper baja, a base de que uno la sube, ya saben que este es bueno y la va a subir al otro, que no sé qué, no sé cuántos, que ¡pum! De repente la empresa nos acepta presupuestos mucho más altos. Nos ha pasado con artistas plásticos. No, es que a mí me suelen facturar, a mí me da igual lo que te suelen facturar. Este proyecto vale esto. Y se ha llegado y se negocia. ¿Y se negocia por qué? Porque no es lo mismo ir tú solo, que te ven como un pringadillo, y está feo decirlo, pero es que pasa, a que de repente te llegue una estructura y te diga, perdona, vamos las dos personas. Yo he ido con socios y socias a reuniones para que vean que hay un equipo detrás, porque eso da solvencia, da como fuerza, da como peso, ¿no? Y confías en el proyecto. Al final, intercooperar hace un acto de confianza, ¿no? Al final, aquí lo que entendemos, de hecho, PAES, ¿no? Que lo ha abierto MEC, gracias al Ministerio de Trabajo. Al final hay una intercooperación. Uno financia, el otro le ayuda a cumplir sus políticas, ambos ganan y cumplen objetivos comunes. Entonces, claro, la intercooperación es ese momento donde el objetivo tiene que ser común, no donde vamos a colaborar para ir cada uno a tener objetivos aislados. Es para multiplicar ese impacto. Y aquí me voy a parar porque esto, cuando hablamos de cultura, ¿no? A veces se habla de la cultura como la cultura, pero es que la cultura es un bien común y eso no se nos puede olvidar. Entonces, si la cultura es un bien común, la intercooperación es una obligación. La cultura no es un mercado, la cultura no es un producto, la cultura no se vende ni se compra. La cultura es un bien común que nos da identidad, que nos conecta como sociedad y que construye memoria y el futuro. Así que nuestra mirada y nuestro objetivo para intercooperar es trabajar en red para formar y proteger lo que es este bien común, la cultura. Es que solos no vamos a poder proteger la cultura, porque si la cultura pertenece a todos, también su gestión pertenece a todos, su defensa pertenece a todos y su sostenibilidad debe ser compartida. Y aquí es donde se juega un papel fundamental en esta cooperación. Y aquí voy a tirar de donde viene ese, vamos a ir luego en ENCOP, porque las asociaciones, las federaciones y los colectivos culturales son quienes históricamente han sostenido la voz de los trabajadores de la cultura gracias a esa intercooperación, gracias a ese asociacionismo y quienes han luchado por sus derechos y han reivindicado su importancia social. Así que no podemos olvidar que la cultura es un bien común, que hay que intercooperar y que la economía social forma parte de estas entidades, asociaciones, federaciones, y son las que construyen la cultura como bien común, más allá de una industria cultural que pueda ser entretenimiento, que también la cultura puede ser entretenimiento. Pero no podemos olvidar el papel de la cultura como bien común, porque es nuestra defensa. Y de esta parte donde parece ser que en Europa, ¿no?, se habla de presupuestos para defensa, presupuestos para tal, y la cultura la van dejando de lado, ¿no? Hay que dar un paso al frente como cooperativa, como economía social, como colectivo, como comunidad. Y en una asamblea general se lleva, oye, está la asociación Culture Action Europe, que me lo pronuncia mejor que yo, donde es una red europea en la que hemos decidido entrar. No importa cuánto me cueste la cuota, porque tenemos que trabajar. Además, Culture Action Europe reúne a cientos de organizaciones culturales de distintos países y sobre todo funciona como una plataforma de incidencia política. Lleva la voz de la cultura directamente a instituciones europeas, a parlamentos, a la Comisión y plantea propuestas concretas para que las políticas públicas reconozcan la cultura como un derecho fundamental y como un pilar de desarrollo. Claro, tú dices, vale, formas parte de esto. ¿Y de qué me beneficio yo? Pues, por ejemplo, una de las cosas que gracias a nosotros formar parte de Culturation Europe y de este proyecto Smartif, lo primero, nos estamos beneficiando de conocer otras experiencias y de salir de nuestro microuniverso, lo que está siendo un aprendizaje acelerado y lo que gente ha tardado años en aprender para mejorar sus proyectos, nos lo comparten gratis y de una manera rápida. Por lo tanto, estamos siendo más sostenibles. También nosotras estamos viendo que el modelo Smarty frente a otras experiencias europeas y frente a las propias internas de España es un modelo que a pesar de llevar más de una década sigue siendo innovador para la gente. Y eso a mí me explota la cabeza. Digo, ¿cómo podemos decir que somos innovadores si llevamos años y años y años? ¿Pero por qué? Porque nunca se reconoce ni la cultura ni el papel de las cooperativas de impulso empresarial, ya sea Smartix, ya sea otra. ¿Por qué? Porque hemos roto, como hemos dicho antes, las reglas del trabajo. Así que nos hemos conectado con otros proyectos y han visto que la mutualización de servicios en cultura
es una solución a la precariedad. Y el cooperativismo, aquí en Smartif han podido ver prácticamente que es una realidad, porque tenemos datos que lo demuestran. Así que la intercooperación entre Smartif y Cultura Action Europe, que ayuda a cientos de profesionales gracias a esta red europea, lo que hemos tenido es mucho mayor alcance. Estamos influyendo en cambios estructurales y te sientes parte del cambio, por lo tanto te sientes más comprometido con lo que estás haciendo y también eso es un arma de doble filo, porque te sientes más comprometido con mantener el proyecto a flote, pase lo que pase, y esa resiliencia del sector cultural. Pero al final lo que te hace ver es que hay que buscar un beneficio colectivo común y olvidas lo individual. Y es que en ese momento tu paz mental, tus formas de trabajar, tu forma de sostenerte cambia totalmente. Para nosotros formar parte de Culturation Europe es una forma no solo de intercooperación, sino de aprender y crecer. O sea, la intercooperación te da mucho más que un objetivo común, te da a nivel individual y a nivel como colectivo una cohesión, una fuerza y una ilusión que es como, wow, ¿dónde estoy? Y muchas veces hacemos intercooperación sin ser conscientes. Entonces, la primera es hacer una pregunta que me gustaría que reflexionéis, ¿no? O si las queréis decir en voz alta también podéis, o si no, al final, que es ¿qué colectivos culturales conocéis en vuestro territorio que os pueden ayudar? Es decir, al final, cuando nosotros hablamos de intercooperar, hay que reflexionar mucho porque no podemos hacer todo. Entonces es, ¿qué colectivo conozco? Vamos a pensar y luego decimos, vale, ahora, ¿qué pasaría si trabajo con esos colectivos? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué puedo ganar? ¿Qué podríamos hacer conjuntos? ¿A qué objetivo podríamos crear comúnmente? Y luego, al final, pensar que las respuestas, que no son ni buenas ni malas, por ejemplo, cuando yo hago este ejercicio, claro que hay más tiempo y ahora vamos un poco así acelerados, pero sobre todo para el debate final, que quiero dejar 15 minutos, al final hay, sobre todo se conoce, y esto lo hemos vivido nosotras en Smartif, que es ganar visibilidad, tener una fuerza política, es decir, a nosotros no nos hacía caso ni el Tato y de repente nos financia también el Ministerio de Trabajo otro proyecto. Tener una capacidad de acceder a fondos y también un aprendizaje mutuo. Para mí el aprendizaje es fundamental. Y eso es lo que buscamos con la intercooperación. No sé si alguien, ahora ya que vamos a ir más a fondo, quiere compartir algún colectivo o algún caso de intercooperación o seguimos avanzando. Pues yo sigo, vamos, que yo tengo que hablar lo más grande. Entonces, si vamos a estos beneficios de la intercooperación, lo que tenemos que ver es la escalabilidad, ¿no? Que es que el caso de Smartif, somos más de 2.000 socios pequeños individuales que en conjunto tenemos un impacto económico de más de 5 millones de euros de facturación. Entre todos, claro, al final se suma. Hay una incidencia política, ¿no? Podemos defender derechos, podemos reclamar recursos y podemos ser más fuertes. Eficiencia, porque al final estamos compartiendo recursos y se reducen duplicidades y aprovechamos las economías de escala. Luego hacemos innovación, ese intercambio, la innovación entendida como un aprendizaje mutuo y de que algo que estamos ganando y haciendo diferente, ese intercambio de experiencias que generan nuevas ideas y nuevas prácticas, ¿no? Y luego la sostenibilidad, o sea, aportamos estabilidad y reducimos la vulnerabilidad de los proyectos aislados. Así que la intercooperación en cultura es que no es un lujo, es una necesidad para garantizar que la cultura se siga manteniendo viva, fuerte y accesible. Entonces, al final, lo que tenemos es que la intercooperación es una necesidad. Y de aquí vamos a unir, ¿no? Desde Smartif como cooperativa y esa necesidad de intercooperar para seguir creando impacto en los territorios, pues nos nace el proyecto ENCOP, ¿no? Es que, bueno, pues ENCOP nace sobre todo de que justo sale una subvención del Ministerio de Trabajo y Economía Social de los fondos PERTE. Rocío Nogales entra en contacto con FENES Música, la Federación Nacional de Estudiantes de Música, y en una charla muy informal desde FENES Música se comparten todas sus problemáticas que tienen, que a veces es como, ¿en serio? O sea, sois tan jóvenes y ya estáis viviendo toda esta... No me lo puedo creer. O sea, era como, no puede estar pasando esto, que gente que está estudiando años para algo tan bonito y único como es la música, estén viviendo esta de contexto, no me lo puedo creer. En ese punto nace el analizar qué está pasando. O sea, lo primero es que, y gracias que dimos con FENES Música, porque es una Federación Nacional de Estudiantes de Música, son súper activos,
son súper cooperativos, son súper colaborativos, o sea, es un grupo de jóvenes que luego te dicen, no, es que los jóvenes de ahora, no, no, jóvenes de ahora en leche, los jóvenes de ahora hacen más de lo que pueden, o sea, es increíble el talento que hay en Fenes Música y gracias a eso fue como el impulso que necesitábamos para, no podemos dejar que la formación académica de la música y que los estudiantes de música sientan así la música. Cuando la música, tú estás triste y te pones una canción, tú estás en un sitio y necesitas, es que necesitas la música, que no, no podemos vivir sin música, así que tenemos que cuidar a los músicos, por narices, no hay otra. Aquí el lanzamiento real. Así que, claro, vemos que la música y la cultura juvenil en España y a raíz de Culturación Europe vemos que en toda Europa están marcados por la inseguridad laboral, por que les informan en conservatorios, en escuelas, en universidades, a algo como que no hay salidas o les hacen sentir, no sé, o sea, era muy raro, ¿no? Es como que quieren que seas algo, pero sin ser algo. O sea, luego no te voy a dar algo práctico para que tú puedas salir y tener futuro. Es como estás haciendo esto porque te gusta y ya está, como si fuera tratado como un hobby, cuando es tan importante en la vida de las personas. Así que nos vamos a los datos y las experiencias de que trabajan en este sector. Así que me fui al inspector de trabajo, que tengo ya muy amigo porque hemos tenido muchas, y le digo, oye, mira, dime cuántos músicos hay de alta, cuántos tal y cual. Pues ¿qué nos encontramos? Que hay conciertos y actuaciones sin contrato. Pagos en efectivo sin facturación ni cotización. Falta de acceso a una cobertura social. Desconocimiento de cómo gestionar su carrera desde el punto de vista legal. O sea, gente que te dice, ah, pero que tengo que pedir derechos de autor, ah, pero que tengo derecho a esto. O sea, es como, ¡pa! Me explota la cabeza. Si es que les están enseñando algo y luego hay otra parte que se deja sola para que ellos aprendan, porque tienen que aprender de una manera autodidacta. Pero vamos a ver, ¿tú sabes, señor, leer una partitura lo complicado que es? Bastante tienen ya. O sea, yo estudié piano y lo tuve que dejar porque eso ya se complicaba demasiado. Llegado un momento era como, perdona, mi cabeza no es para esto. Y luego, sobre todo, hablando con músicos, esa sensación de aislamiento. O sea, de que intentan salir por su cuenta, no tienen estructura, no tienen apoyo. Es que hasta para pedir una beca te piden más cosas que digo, Jolín, si queréis darle un riñón. Y ya que eso que gestionen la beca. Así que si tenemos todo esto, que ya son cosas del sector musical, lo llevamos a la juventud, que tienen otros problemas, que son las altas tasas de paro, la dificultad para emanciparse y la inseguridad económica, pues vamos a ver cómo la economía social no puede estar haciendo la vista a otro lado. Pues de aquí nace Smart y gracias a la comunidad de socios que se hacen asamblea, oye, queremos ayudar a esta gente y nos parece fundamental. Obviamente todo el mundo sea la música, porque los actores necesitan la música para sus funciones de teatro. Los diseñadores necesitan la música para concentrarse. Es que todos necesitan la música. Y de aquí nace Emprendimiento, Música y Cooperativismo, que es ENCO. Porque la pregunta que nos hicimos es, ¿qué pasaría si ideamos algo piloto que pueda ayudar desde Fenes Música, que nos ayuden ellos a acompañarles a que se les enseñe a gestionar y que se les conecte con redes de apoyo y que vean que hay otras salidas, conectarlos con otra gente que vive de la música desde otros entornos, que no viven solo para eso? Entonces, de ahí, pues con Rocío Nogales y gracias a Fenes Música, que nos dieron todas las claves, dijimos, vamos a pedir financiación a ENCO, al Ministerio de Cultura, y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y a ver qué sale. Y nace ENCO. Un proyecto que cuando lo ponemos sobre el papel y nos preguntan sobre los ODS, que ahora están muy de moda, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los empezamos a alinear. Y claro, algo que nace simplemente para resolver un problema, nos damos cuenta que resuelve 6 problemas de nuestra sociedad actual. La primera, el trabajo decente y el crecimiento económico, ¿no? O sea, ofrecer a los músicos y músicas jóvenes trabajar con contratos, con cotización y con cobertura social. Y luego una educación de calidad, que conozcan si tienen que emprender, si tienen que buscarse la vida, si tienen que leer un contrato, cómo lo pueden hacer y que hay formas sostenibles y desde el cuidado de las personas, que el otro día lo voy a decir, viendo Masterchef, que salió un Neko, que es violinista e influencer, habló de lo mal que le trataban a la gente en los conservatorios y lo puteadas que estaban los jóvenes. Yo me quedé, o sea, como ya esa violencia que la tienen ahí instaurada, como diciendo, es que te tratan fatal en los conservatorios, los profesores te exigen. O sea, dijo unas frases que es como en plan, ¿en serio? Y lo han dicho en la televisión pública y están capanachos. Vamos a ir a los conservatorios, en serio. Luego hay una reducción de desigualdades, porque realmente a los músicos que salen de conservatorio y demás, y los musicólogos también, que aquí está Óscar, que los investigadores y tal, pues se quedan fuera de un mercado cultural porque
Hay muchas brechas salariales, no tienen la opción de saber cómo competir frente a otras entidades. Luego, ciudades y comunidades sostenibles. Al final, empoderar a la juventud cultural fortalece comunidades inclusivas, cohesionadas y con identidad. Luego, alianzas, evidentemente, no podría existir en COP si no estuviera esa intercooperación con FENES Música. Sin ellos, esto no saldría. Y la igualdad de género. Y aquí, con la igualdad de género, no hablamos para ver si mujeres, hombres, músicos o músicas. Porque es que al final, es que yo hablando con ellos, ¿no? Cuando hablas con los jóvenes te das cuenta que ellos el género lo tienen otra forma de entenderlo porque se están educando en otro momento. Pero también es verdad que sigue habiendo una desigualdad en las mujeres. Sigue habiendo acoso, sigue habiendo menos visibilidad, menos acceso y se olvida esa historia de las mujeres. Así que a través de iniciativas como dentro de ENCOP, pioneras, que gente que buscó dar voz, apoyo y sobre todo que tengan referentes de creadoras, porque también hay muchas veces que la historia ha tenido a las creadoras y las mujeres músicas no tienen esa referencia de esas mujeres artistas que cambiaron el mundo. Así que lo que buscamos es que fuera un proyecto que también fuera conectado con la Agenda 2030. Y esto para nosotros es muy importante encontrar estos objetivos, porque así demostrábamos que la cultura también contribuye a los grandes desafíos de nuestra época, que no es algo de ese lujo ni ese hobby, que es realmente un poder transformador y que desde la economía social se cumplen muchos más objetivos de desarrollo sostenible que cualquier otro proyecto que se haya hecho desde una economía capitalista. Y esto con todos los proyectos de la Escuela de Música Creativa y tal, los he ido comparando y he dicho, tic, 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 aquí lo tenemos, porque no son capaces ni de verbalizar lo que hacen si hacen, ¿no? O sea, al final la cultura y los ODS tienen que ser. Otra de las claves de ENCOP, que es para nosotras es la clave, que vamos a empezar ahora a hacerlo porque todo ha ido un poquito más tarde por la vida en sí que nos lleva, es el acompañamiento. Queremos que este apoyo a los jóvenes sea una formación teórica, que tenga entregar recursos, que está muy bien, pero vimos que no era suficiente. Así que nos liamos la manta a la cabeza y queremos que durante todo el proceso acompañarles de forma práctica, es decir, cómo hay que facturar, cómo vamos a organizar un proyecto, cómo nos integramos en una estructura cooperativa, qué mejor estructura vas a tener. ¿Tienes una idea cómo le hacemos proyecto, no? Y ese acompañamiento darlo de una forma también individual, pero también colectiva, para que esa cooperación surja. Y aquí lo más interesante es ese enfoque intergeneracional, ¿no? Es decir, que no solo tengan ese apoyo técnico, sino que también haya referentes y aprendizajes de quienes llevan más años en el sector. De hecho, este proyecto empezó con webinares de gente que, claro, hablábamos de ciertas cosas que era como en plan, si es que, claro, ellos están en otra generación, es que han pasado muy pocos años, pero en esos pocos años yo veo una brecha tremenda por la tecnología, que ha avanzado muy rápido y hay muchas formas, ¿no? Como cuando nos preguntaron qué es un foro. Claro, nosotros hemos dado por hecho cosas que ellos no han vivido. Entonces era como, wow, si es que tenemos que aprender códigos para hablarnos entre nosotros y saber hacer eso. Y simplemente eso nos ha abierto la mente, la perspectiva, la forma de entenderles y la forma de entender a los jóvenes. Y para nosotros ha sido brutal esa parte, ¿no? Sobre todo con este acompañamiento, con la de igualdad de género, o sea, el mundo pioneras que hemos recibido a través de mensajes privados de las redes de, oh, yo hasta no la conocía, pero ¿y este quién es? Pero tal. Pues sí, pues las mujeres fueron las primeras de música electrónica que salieron en la BBC, que tenían un programa, que hacían cosas. Entonces, claro, al final queremos que encuentren espacios seguros donde puedan hablar sin tapujos, donde se sientan libres y sobre todo lo importante para nosotras era entenderles. Y entonces lo que se está haciendo en este trabajo que está siendo y va a empezar y va a ser cada vez más bonito, porque al final va a ser en el largo tiempo no solo crear un proyecto, se trata de crear una confianza para tener una comunidad, un sentido de pertenencia y que ellos y ellas no se sientan aislados, no sientan que son los jóvenes ninis que nos venden o que nos salen, sino que tengan todo ese acompañamiento para que si no entiendan algo puedan preguntar y decir, oye, tengo que pedir esta beca, podemos hacer un video tutorial de qué me falta, me están pidiendo esto burocráticamente y no tengo ni idea de qué me están pidiendo. Hoy me ha pasado con una gestión de unos derechos de autor, pues una empresa de Estonia le pedía a la chica unas cosas que ella no entendía lo que era. Claro, le he dicho, no, te están pidiendo una autorización de cesión de derechos, los derechos tal, ¿cómo los quieres ceder tal? Y en una conversación de 2 minutos hemos redactado una nota anexa con la cesión de derechos. ¿Eso qué hizo en su día? Pues que hoy podamos facturar 2.000 euros por unos derechos de autor que ella iba a dar gratis. Esa ha sido la realidad. Hace un año hablamos y le dije, no, tienes que hacer un anexo, porque si usan tu música, no puedes venderla lo que sea. Pues gracias a eso pues hoy ha tenido 2.000 euros que le han dicho, oye, me tienes que pagar, te tenemos que pagar 2.000 euros por lo que ha generado tu música dentro del documental. Pues oye,
Estas cosas son importantes y nosotras que vamos viendo diferentes experiencias les ayudamos, porque yo esta persona que hubiera atendido hace 5 años y hubiera sido totalmente diferente, no hubiera ganado tanto, porque yo no hubiera estado tan en alerta con ciertas cosas. Pues ahí viene el poder de la cooperación, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué nosotros queríamos inculcar o queremos que se vea? Lo primero, el modelo cooperativo mutualizado, que no puede ir individualizado, aunque evidentemente cuando partes el proyecto desde una Federación Nacional de Estudiantes de Música, que es una federación que ya es un ente conectado desde el cooperativismo, pero que entiendan que no solo se puede quedar como asociación para hacer lobby frente a las injusticias que tienen, sino que eso tiene que ser una forma organizacional para que trabajar, ¿no? Esa estructura administrativa, legal, laboral, es decir, que sobre todo mostrarles un modelo cooperativo que ellos pueden unirse al nuestro o crear incluso el suyo. También que tengan esa parte de la economía social, que lo vean todo desde no esa perspectiva capitalista que les venden todo el rato en el discurso. Que vean que su trabajo y lo que hacen ellos lo tienen que valorar porque es un bien común y necesario. Y sobre todo queríamos que fuera un proyecto muy cercano y no como una gestoría externa, sino que sea un acompañamiento, que fuéramos de la mano con ellos, con ellas, que les conectáramos y que pudieran y que hiciéramos este proyecto conjuntamente. Que estamos empezando nosotras arrancando, ahora les vamos tirando los fuegos artificiales, ellos van a coger las riendas y nos van a dar un zarpazo para que nosotros nos pongamos las pilas y lo podamos hacer. Y se hará de una manera conjunta, ¿no? Al final, y gracias, yo no pararé de decir que gracias a Fenes Música, porque el haberlos conocido, desarrollar este proyecto está siendo una maravilla, pero es que luego, gracias a ellos, estamos aprendiendo tanto, que para nosotros está siendo esa conexión directa con los jóvenes, y ver ese semillero de talento te motiva más en lo que haces. Esa mirada pedagógica, ¿no? Como ellos han aprendido a leerse un BOE para defender lo que están estudiando, ¿no? Y cómo cada vez son más conscientes de que trabajar en cultura hay que hacerlo con dignidad y no vale venderse. Y luego esa parte territorial, ¿no? Cómo están llegando a comunidades de toda España, llegando su mensaje y haciéndolo de una manera voluntaria a la Junta Directiva, con muchas ganas, y cómo se puede si se tiene voluntad, ¿no? Así que para nosotros tener esta alianza no solo es una demostración de que la intercooperación en la práctica funciona, sino que al final la economía social, ya sea a través de una federación o a través de una cooperativa, son vínculos que tenemos que mantener. Porque yo creo que por separado hubiéramos hecho dos cosas diferentes y no llegaríamos al objetivo y al impacto que luego mediremos y que generaron. Pero sobre todo que ellos puedan tener ese empoderamiento juvenil, que lo tengan, que se lo crean y que cuando salgan a buscar trabajo lo busquen con dignidad, porque es fundamental, porque hay que protegerles, porque si no ellos al final van a vivir lo que han vivido mucha gente, pero porque lo hayan vivido los músicos en los 80 no lo tienen que vivir ellos. Así que es nuestra responsabilidad como personas que hemos pasado, ¿no? Así que todo esto lo aterrizamos en una plataforma de formación en lo que a ellos no les enseñan, que es en gestión cultural, en derechos laborales, en economía social, en propiedad intelectual. Luego, tener ese acceso a profesionales de la gestión cultural para hacerles ese acompañamiento para que podamos ver sus proyectos, qué ideas tienen y cómo gestionarlo, ¿no? Es decir, que tengan una parte teórica, pero luego vamos a aterrizarlo. Luego que ellos, si quieren, puedan integrarse dentro de Smartkids con muchas más facilidades y desde una manera mucho más fácil para ellos y ellas. Y la idea que ahora es lo que está justo antes de aquí estamos haciendo, la parte de comunidad, que puedan crear sus perfiles, hablar entre ellos, conectarse y poder generar nuevas redes y nodos que trabajen. Y sobre todo la perspectiva de género, que nunca la vamos a perder. Así que al final en COP es una semilla de ecosistemas culturales colaborativos, que no solo se trata de formar a músicos, sino de crear las condiciones para que esos músicos puedan vivir en dignidad, igualdad y sostenibilidad de su arte. Así que nacemos para responder a todos los problemas que ya hemos dicho, pero sobre todo que sea más que un proyecto típico de emprendimiento, de esa incubadora de cosas que no funcionan, ¿no? Así que una vez que tenemos todo esto, ¿no? Y de que hemos visto cómo la cooperación, la economía social, la intercooperación y cuando se juntan pueden crear proyectos, para resumir brevemente y dejar tiempo al debate, ¿no? Al final las oportunidades que tenemos en la economía social son la sostenibilidad, ¿no? Que los proyectos culturales no dependan solo de subvenciones, sino que se mantengan en el tiempo. La inclusión, que todos y todas, independientemente de origen, edad o género, puedan acceder a condiciones dignas. La justicia laboral, que trabajar en cultura no sea sinónimo de precariedad.
y la innovación, que la cultura sea un laboratorio para nuevas formas de organización social y económica. Porque todo es posible, pero no está garantizado. Así que requiere que se trabaje conjuntamente. Pero también todo esto tiene unos retos, ¿no? Que es la escalabilidad, cómo llevar estas experiencias a más personas y territorios, cómo hacer esa incidencia política, que se nos reconozca, ese reconocimiento social, cómo convencer a la sociedad de que la cultura no es un lujo, sino un motor de desarrollo y superar inercias, porque a veces el sector cultural está tan acostumbrado a sobrevivir en precariedad que cuesta imaginar otra forma de trabajar. Así que estos retos nos tenemos que tomar como objetivos para trabajar colectivamente. Así que ya, para dar invitación al debate, terminar que la cultura es un bien común y necesita estructuras que las protejan y la hagan sostenibles, que la economía social nos ofrece un camino real para lograrlo y hay que poner a las personas en el centro y que desde SmartGIF, junto con Fenes Música, hemos creado ENCOP para demostrar que todo esto es posible. Así que ahí tenéis la web de los dos proyectos, de SmartGIF y de ENCOP. Así que ahora, pues, vamos a ver y debatir, que os dejo para que también os escuche yo y podamos continuar y sobre todo que os haya sido útil. Muchísimas gracias por no dormiros si lo habéis conseguido. Muchísimas gracias, Mapi. Ha sido una presentación impresionante. La verdad que no es nada fácil en una hora contar tantas relaciones simbióticas, ¿no? A nivel individual, local, colectivo y europeo. La verdad que, aunque yo conozco bien a Smart y conozco su labor y demás, pero me ha servido también para tener un resumen súper completo. Así que muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Animarse, que preguntar no cuesta nada. Venga, ¿alguna preguntita que tengáis? Seguramente tenéis mil dudas. A ver, Disculpad, yo me animaría. Hola, venga. buenas tardes. Y yo tengo que dejaros enseguida porque entro en una clase, entonces por eso me he atrevido a preguntar. Yo tengo una pregunta bueno, llevo mucho tiempo planteándomela porque realmente no sé qué manera es la mejor para solucionar un problema en el que ahora mismo me encuentro. Bueno, yo soy profesora de Derecho, soy profesora titular en la Universidad de Valencia, he sido directora de Udescope hasta hace muy poco tiempo y resulta que además yo pinto. Yo pinto mis acuarelas, ahora he empezado incluso primero de Bellas Artes, y mi problema es que no puedo facturar porque soy funcionaria, es incompatible estar dada de alta como autónomo y por tanto yo no sé si tengo que hacer alguna venta, cómo hay que hacerlo, porque no me da nadie, me da una solución. Bueno, Entonces, a ver, yo te voy a contar quizás, porque te sí, entiendo perfectamente, porque tenemos muchos socios y socias en tu situación, que son funcionarios y que se encuentran en esas claro. cosas. Nosotros, a ver, lo normal, lo primero es ayudar a hablar con el director del centro con el que trabajas de la universidad, porque muchas veces, como, a ver, en la cooperativa, tú el día que hagas una venta se te No, va a aquí dar de... la normativa es lo que marca y la normativa determina que es incompatible. Entonces no Vale, claro. podemos estar Entonces, dando de nosotros, alta. claro, no darte de alta como autónomo, sino que una empresa te dé nosotros en la cooperativa, si te haces socio de la cooperativa, por resumir, es como un fijo Ujú. discontinuo. Si tú haces una venta de una obra, pues durante el X tiempo es a lo mejor un día o 2 días lo que se te da de alta por la venta de esa obra, ¿vale? Factura la cooperativa y tú recibes como cooperativista rentas de trabajo. En algunos Ujú. centros que nos ha pasado, que tenemos aquí de la Universidad de Segovia y de tal, porque son profesores de, precisamente ellos son profesores de pintura y algunos les han dicho, mira, que como eres profesor de pintura no puedes. Pero sí que tenemos uno de económicas que hace lo que tú. Y en ese caso, que pinta también, no Sí, tan... y en ese caso, la que le dijo el director del centro, que como era algo muy puntual de 1 o 2 veces y de ingresos muy pocos, que lo hiciera y qué tal. Y que enviáramos un certificado desde la cooperativa con los días de trabajo, es decir, que no interfiere entre tu jornada laboral. Y otros, en cambio, sí que les han dicho desde el centro que pidan la compatibilidad y ponen X horas al año. Nosotros hacemos un certificado y les ayudamos en todo eso y les dan la compatibilidad y lo pueden hacer. No como autónomos, vale, sino como socios trabajadores de la cooperativa, que es como un fijo discontinuo. Cuando tienes actividad se paga, cuando no, no, y es un poco ahí intermitente. de acuerdo. Vale, gracias, muy amable. Nada. De todas Gracias. maneras, si no, que puedes pedir mi correo o demás, que lo tienen Vale, aquí, vale, sí, y sí, sí. hablamos. Y lo Que... hablamos con detalle. Muy bien, Sí, gracias. genial. Gracias por la Nada, Rosé. conferencia. Y os tengo que dejar, lo siento. Nada. Muchas Venga, hasta gracias por luego, adiós, estar. adiós. Hasta luego. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo?
Bueno, Bueno, quizá yo me gustaría enviar un saludo a Mapi, que nos conocemos desde hace unos años, hace ya bastante tiempo, la verdad no sé si me recuerdas, sí, sí, pero de de la la red de época de teatros GTEC, alternativos. sí, ya no estoy ahí, Ya, ciertamente, ya, así que sí. ando un poco de aquí para allá y ahora justamente en el mundo de la economía social. Y mira, aprovechando tu presentación, que es fantástica, pues quería preguntarte por una situación que es muy habitual que se dé en las entidades culturales, ¿no? Lo digo por mi trayectoria anterior, incluso por la actual, que tiene que ver con el hecho de que la intercooperación a veces se ve muy limitada por las restricciones de las propias ayudas y subvenciones, que tienen un calendario muy establecido, que es un proyecto muy encorsetado, que deja poco margen, ¿no?, para la creatividad, por lo menos una vez que ya está todo presentado, que supone cambios, etcétera. Entonces, una de las grandes dificultades en general para, al menos los que yo he vivido, para la intercooperación, tiene mucho que ver con la propia estructura de financiación de la cultura, que está muy encorsetada pues, a todo el régimen administrativo, ¿no?, de calendarios, de proyectos y demás. No sé si después de una rutina de proyectos intercooperativos habéis encontrado la fórmula para resolver esta barrera. Está claro que la anticipación sería la principal, ¿no? Tenerlo previsto con mucho tiempo. Pero bueno, no siempre las estructuras tienen capacidad para prever tanto y muchas veces estás en el día a día y con eso ya pues te das más que por satisfecho, ¿no? Claro, a ver, pues nosotros hemos jugado con la baza de ser ambiguos en el lenguaje. Nada Ya. que nos comprometa hasta cierto punto y tengamos libertad para hacer otro. También es verdad que se trata de jugar mucho con lo administrativo, es decir, porque los proyectos cuando vienen subvencionados, siempre que cumplas plazos, a veces puede haber tal, pero también te dejan en algunas, por ejemplo, el de Music Lab, que trabajamos en fabricación de instrumentos de música, dependemos mucho de los alumnos con diversidad funcional, porque se está haciendo para ellos. Entonces, bueno, jugando las bazas de la subvención, en ese caso hay un periodo de que tú puedes pedir hasta 6 meses más de plazo. Pues lo pedimos. Es decir, ahí hablamos muchísimo con los técnicos y nosotros al final el tema de encorsetación para intercooperar con otros y demás, cuando son fondos europeos es más complicado, ¿vale? Porque van muy encorsetados con la normativa europea y no se quieren meter, pero todo lo que son en subvenciones nacionales o en cosas así, nosotros siempre hemos hablado con los técnicos y mediante una solicitud por escrito pedir la ampliación de plazo para ir saliendo de esa forma. También, mientras se cumplan los objetivos, hemos jugado a cambiar el proyecto, pero sin contarlo, para luego, o sea, siempre tener en la mente esa forma de narrarlo, de que sea muy parecido al este. Y luego, sobre todo, sí que hacemos un planteamiento de toda esa previsión de cosas que a veces digo, como que aparece un unicornio, o sea, que te dicen, eso no va a pasar, digo, seguro que pasa. Digo, se pasa, seguro que pasa. Y tener a la forma de contarlo, no intentar ser tan concretos como tanto, 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 porque ahí es donde nos comemos lo de la cultura. Quiero 5 eventos porque nos venimos muy arriba y al final tienen que ser 2. Yo siempre pienso en la subvención de proyectos que menos es más. Es decir, menos es más y hay que ser muy honestos. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo voy a pedir? ¿Y cuánto tiempo? Y sobre todo no venirme arriba por la motivación. O sea, yo en la intercooperación, la cuestión clave es no venirte arriba por la motivación y no querer dar más de lo que vale. Es decir, si me pagas esto, no te puedo dar esto. Es decir, hay que ser muy honestos, pero que esto lo vivimos en la cultura como un drama y yo hablo con entidades de otros sectores y es lo más normal del mundo. Y me dicen, ¿ese es tu problema? ¿En serio? Digo, hostia. Es verdad que lo vivimos desde esa motivación, esa vocación, esas ganas de, y luego al final nos encontramos en unos berenjenales que nos hemos metido nosotros mismos. Dios, es que a la subvención le interesa objetivo e impacto. Luego, si es una cuestión de cronograma, es siempre hablar con el técnico y, oye, hay una solicitud formal para ampliar plazo, pues amplio plazo. Y buscar, y siempre sobre todo tener en cuenta a la hora de leer la convocatoria, realmente hasta qué punto tengo flexibilidad. Y a veces es decir, voy a contarlo, voy a dar objetivos, pero sin pasarme. Siempre desde una realidad. Al final es lo que digo, nosotros siempre ponemos menos de lo que va a ser. Siempre jugamos con ser la baza más prudente. ¿Por qué? Porque si yo presento un proyecto de 80.000, me vas a dar 30.000 y quieres que te haga lo mismo que cuando te pido 80.000, lo siento, perdona. Eso se llama explotación. Aquí en donde sea. Entonces, yo te voy a dar lo que sé que me vas a dar más o menos, pero siempre pensando en los objetivos. Y sobre todo si nosotros hemos hecho muchísimas cosas que hemos dicho, vale, estas actividades no nos da tiempo, pero ¿cuál es el objetivo? Pues mientras se cumpla el objetivo, la Ley de Subvenciones española y la europea te permite modificarlo. Pues oye, tal, sí que es verdad que avisamos al técnico, pero no nos centramos en cómo hemos presentado esto, lo hacemos. Hay capacidades de negociación y siempre que se cumplan los objetivos por lo que te han subvencionado, no tiene que ser un problema. Perfecto, pues muchas gracias.
Mapi. Un Espérame que he saludo. llegado. A ver si Sí, nos claro, vemos. claro. Bueno, tener otra mirada de alguien que tiene responsabilidad en otra organización y que maneja presupuestos y proyectos, pues claro que sí, 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 por supuesto. Pero cuando quieras lo hablamos, ¿eh? Sí, sí, Muchas gracias. a ti. Última oportunidad para alguna preguntita. Última. Nada más. Pues cumplimos timing. Pues nada, muchísimas gracias, Mapi. Ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí en PAES y ya preveo que tu vídeo va a ser una joya dentro de nuestro. Bueno, lo he intentado, lo hemos dejado ahí. Bueno, recordaros que para el día 22 de octubre habrá otro conversatorio que anunciaremos en breve. Este tratará sobre iniciativas de economía social y solidaria en el ámbito de los cuidados, en el espacio iberoamericano. ¿Vale? Así que bueno, os animo a que os suscribáis. Os dejo aquí en los comentarios el enlace y consultad también la página web de Smart. Si no la conocéis, también os dejo ahí el enlace. Y nada, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por participar. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.